Tal como lo planteábamos en el bloque anterior, en este vamos a hablar del proyecto Linca. El proyecto Linca surgió como una necesidad de recuperar las ovejas pampas en las majadas, las ovejas criollas, en realidad de las majadas. Estas ovejas son productoras de lana que tiene aptitud para la artesanía y de hecho, a través del proyecto se conjugó el tema cultural con el tema productivo, con algunos números que por cierto sorprenden, ¿no? Porque ya en la dinámica del proyecto permite determinar qué impacto tiene en la economía familiar de estos pequeños productores el hecho de haber recuperado estas ovejas para las majadas y también el hecho de que se hile la lana, se procese en un tema, en una cuestión muy importante que ha sido trabajada en forma conjunta por el INTA y por la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Nosotros hablábamos con Mabel Monzón, es ingeniera agrónoma, y ella nos hablaba de cómo nació y cómo se desarrolló este proyecto Linca que se está ejecutando aquí en la zona de la cordillera. Bueno, estamos con la ingeniera Mabel Monzón, es una de las responsables del proyecto Linca que ejecuta el INTA con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que tiene que ver con la recuperación de una oveja que se estaba perdiendo, ¿no? en la zona, pero también con el rescate de cuestiones culturales. Sí, así es, Raúl, y bueno, nosotros comenzamos a trabajar con el proyecto Linca por allá en el 2007, a través de un proyecto que se financió por Ley Ovina y se coejecutó con la subsecretaría, lo que era el PCA, en su momento era el PCA, y bueno, empezamos a trabajar en recuperar estos animales porque había una demanda concreta de las artesanas de conseguir lana para hilar. Esta lana para hilar la producen animales criollos o la oveja linca, como lo llaman los productores. Que es la oveja pampa, ¿no? La oveja pampa o linca, que permaneció en los campos de los productores en majadas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, como había poca producción de lana, empezamos a trabajar en recuperar este animal, saber dónde estaba, cómo era, qué características tiene la lana. Y en esto se trabajó mucho con las artesanas, ¿sí? A través del conocimiento que ellas tienen, y fuimos aprendiendo los técnicos también, qué tipo de lana tiene, cómo es, cómo tiene que ser para hilado fino, para hilado grueso. Pero era una oveja que estaba como subvaluada, ¿no? Como que nadie quería tenerla en su majada, sí, preferían la merino. Es así porque con el tema de la producción de lana fina, estas ovejas tienen la característica que la lana es más gruesa, tiene una mecha más larga y por lo general son de color. Entonces era como un contaminante para la majada merino, ¿sí? Entonces esta lana era despreciada a la hora de vender la lana. El proyecto Linca, cuando ustedes lo imaginaron en sus comienzos también, preveía el hecho de que se hicieran las ferias de vellones, que después surgiera la posibilidad de generar un espacio donde haya intercambio de este tipo de animales. Sí, así es. Empezó a generar un espacio de intercambio que fueron las ferias de vellones, donde se oferta la lana para artesanías y las artesanas son las que eligen
qué vellones quieren comprar y van de cierto modo sentando las bases para saber las características que tiene que tener esta lana. Los productores también aprendieron mucho a lo largo de estos años en elegir los animales, en la esquila, en el acondicionamiento de los vellones, porque estos vellones se venden individualmente, no se venden como la lana fina que se vende en un fardo. Entonces el acondicionamiento del vellón es diferente y se vende individualmente identificado con sus características, con el nombre del productor. Entonces las artesanas ya saben qué productores son los que tienen la lana, en dónde están, cada feria ellas ya identifican a qué productores le quieren comprar. Y digamos, y los productores, en vez de empezar a pensar cómo se sacaban de encima estas ovejas, empiezan a mirar, a tener otra mirada, a ver cómo recuperan estas majadas. Exacto. En el sistema agropecuario es importante poder tener una diversificación, ¿sí? Es decir, tener varias producciones, porque si nos abocamos solo a uno, sobre todo el pequeño productor que tiene mucho en juego, qué sé yo, baja el valor de la lana fina y que no tienen dónde poner la ficha, ¿no? Entonces, tener estas majaditas es un ingreso más, hay una demanda concreta y estas majadas no son grandes, pero entre 20 y 30 animales que pueden brindar un ingreso para la familia. Claro, sí, en algunos casos algunas familias tienen la cría de la oveja y también la propia artesana en la casa, ¿no? Esos hacen prácticamente un negocio redondo. Claro, en las familias donde existe, que es la mayoría, tiene una artesana en la casa o varias, se hace la esquila, se venden algunos vellones y otros se elaboran en la misma familia, ¿sí? Se hace el hilado, se hace el teñido, se hace la artesanía, entonces ahí es importante el aumento en el ingreso. ¿Ustedes trabajan también en mejorar la capacidad de comercializar este tipo de artesanías una vez, digamos, sería el valor agregado al producto primario? Exacto. El proyecto Linca, bueno, fue pasando por diferentes etapas. La primera etapa fue esta que contaba al principio, que fue identificar dónde estaban estos animales, empezar a producir más lana. Y después nos abocamos a un trabajo más integrado, que es enfocar en todos los elementos de la cadena, ¿sí? La producción de la lana, el hilado, la producción de la artesanía, la calidad de las artesanías y la comercialización. Y en la comercialización se trabaja mucho a través de los encuentros de artesanas, a través de los grupos, en la definición de precios, en la definición de la calidad, cómo debe ser esa artesanía, y también los puntos de venta, ¿sí? Que son, las artesanas tienen muchas estrategias donde venden sus artesanías, por pedido, en los mercados, en las ferias, es interesante. Bien, hay algo para mencionar, digamos, el trabajo lo encararon institucionalmente INTA y Subsecretaría de Agricultura Familiar, pero tienen nombres, digamos. En tu caso, ¿con quién trabajas? Sí. En realidad hay mucha gente detrás de esto, pero me tocó ser referente del proyecto y junto con Silvia López hace poco terminó una etapa del proyecto y formulamos una nueva para que se presenta a través de INTA, pero que el trabajo sigue siendo interinstitucional, con el apoyo de la subsecretaría y los técnicos de la subsecretaría y de INTA. Así que es un trabajo coordinado. Bien, muchas gracias, Mabel. Gracias, hasta luego. Compartíamos la palabra de la ingeniera Mabel Monzón y ahora tenemos que ir a un corte, pero después del corte seguimos con el proyecto Linca y qué impacto tuvo en las artesanas la puesta en marcha de este proyecto.